Hola, mi nombre es Linda Caterina Lozada con ID 645016. El día de hoy le voy a hablar acerca de ciertos aportes que hizo la epistemología a algunas ciencias como lo fueron las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias formales. Como primer punto, voy a dar un breve concepto de lo que es epistemología. La epistemología es toda aquella que estudia las circunstancias históricas, psicológicas y socioculturales que pueden llevar a cabo la obtención de un conocimiento científico. Valga la redundancia decir que la epistemología es aquella que estudia el conocimiento científico. Uno de los aportes que hizo la epistemología a las ciencias sociales fue incluir el análisis crítico. Este análisis crítico iba basado en todas las teorías que tenía dicha ciencia, con el fin de poder cuestionar el método científico que ella estaba llevando a cabo. El aporte que hizo la epistemología de las ciencias naturales fue prácticamente incluir acciones de pensamiento y que esta producción permitiera vivenciar los procesos que se estaba viviendo en la actualidad con la ciencia. En las ciencias formales lo que se hizo fue como ordenar sistemáticamente todas las ideas donde se pudiera mejorar una estrategia y que esta estrategia permitiera desarrollar una mejor investigación. Hola, mi nombre es Lina María Suárez Díaz con ID 645220. El día de hoy vengo a hablarles sobre la epistemología como elemento de la investigación. En la epistemología, el hombre ha tomado esta ciencia como un logro para la humanidad. Eso ha sido algo constructivo, pero también puede ser algo detrimente para ellos. En la epistemología se tienen ciertas características. La primera es que se da relación entre el sujeto y objeto de estudio. La segunda se utiliza el método científico para elaborar conocimiento objetivo y estudiar el entorno. La tercera se enfoca en la manera como el individuo es capaz de desarrollar su conocimiento. Según Byron Browning, la epistemología es la teoría de los procedimientos y se emplea en la ciencia científica. También se incluye lo que son características y etapas. En el concepto de la ciencia social, según David Hume, él quiere proponer el saber de la comprensión, es decir, comprender mediante el conocimiento para así aplicar lo que es la sabiduría. Continuamos con lo que son los métodos para el proceso de una investigación científica. En ellos nos encontramos lo que es el método inductivo, que es el que se utiliza para obtener una conclusión que parta de una explicación válida. También está el método deductivo, que es el que parte de la toma de decisiones para así poder tener una explicación. El método inductivo-deductivo, que es la unión de los dos, se basa en lo lógico, en establecer una relación en el estudio de caso. Aquí también nos encontramos con el método analítico sistemático, que es el que implementa como la síntesis de la unión de un objetivo y poder formar como toda la conclusión en general. Está el método histórico comparativo, que es el que consiste también en establecer la semejanza de dichos elementos para así poder formar una conclusión. Está el método hipotético deductivo, que es el que parte de la hipótesis y quiere como contradecir a la misma vez esta dicha hipótesis. Está el método analítico, que es el que consiste en descomponer un objetivo de estudio para así poder estudiar cada una de estas partes de forma individual. Y está el método sistemático, que es el que consiste en la integración de todos los elementos para así poder formar un objetivo de investigación. Seguimos con proceso de investigación. Como primer tema tenemos tema de investigación. Es un método aplicado de manera sistemática con la finalidad de indagar sobre un tema o un asunto. Se debe tener varios aspectos a la hora de investigar un tema. Como primer aspecto, búsqueda y definición del tema. Segundo, criterios para considerar la pertinencia del tema. Tercero, métodos para categorizar la relevancia del tema. Y por último, el título del tema para investigar.
Como segundo tema tenemos problema de investigación. Es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre la cual se percibe la necesidad a estudiar. En este encontramos dos ítems. El primero es enunciar el problema, el cual consiste en presentar, narrar o expresar las características de la situación que se va a presentar. El segundo es la formulación del problema. Según Méndez, en 1995, el pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema. Estas preguntas son general y específica. Las generales, estas recogen la esencia del problema y el título del problema, y las específicas están orientadas a dar interrogantes sobre los aspectos concretos del problema. Como tercer tema tenemos objetivos de la investigación. Son los propósitos de estudio los cuales van a expresar el fin que se desea alcanzar en la investigación. También se debe aclarar que ellos se pueden ir modificando a lo largo de la investigación y ellos deben de ser claros, concisos y precisos. En los objetivos encontramos objetivo general y específico. El general responde al título y al problema de la investigación y el específico conduce al objetivo general. Continuamos con lo que es justificación y tipos de investigación. En justificación tenemos tres clases. Justificación teórica, que es cuando el propósito del estudio en general es flexible. Tenemos lo que es la justificación práctica, que es cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema. Y la justificación metodológica, que es la que se da cuando se propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar un nuevo conocimiento. Aquí en justificación tenemos tres limitaciones. Entre ellas está la limitación del tiempo, que es en la que se debe determinar el periodo en el cual se va a llevar a cabo la investigación. Está el lineamiento de espacio, que es la que debe de marcar el espacio geográfico en el que se va a llevar a cabo. Y la limitación de recurso, que son las que deben marcar la disponibilidad de los recursos que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esa investigación. Hay varios tipos de investigación. Entre ellos tenemos lo que es la investigación histórica, que es la que busca como analizar eventos del pasado y relacionarlos con eventos del presente. Está la investigación documental, que es la que analiza la información escrita sobre un tema o un objetivo a investigar. Está la investigación descriptiva, que es sumamente importante porque es allí donde se dan los rasgos y las cualidades y los atributos de la población o el objetivo que en este caso se está estudiando. Tenemos el estudio de caso, que es el que analiza una unidad específica o un universo. Y también tenemos la investigación experimental, que es la que se caracteriza porque en ella se debe desarrollar una hipótesis y de esta hipótesis se debe llevar a una conclusión. Por último, hablaremos de hipótesis de investigación. Hipótesis son afirmaciones o suposiciones que hace el investigador respecto al problema de investigación. Esto también contiene una formulación, que es el medio por el cual se responde a la formulación del problema de investigación. También se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una suposición. Esto también tiene unas funciones, las cuales les permite identificar lo que son las variables de objeto y el análisis de estudio. También define y verifican lo que son los criterios, técnicas, métodos y procedimientos que se van a usar en la investigación. Esto también contiene unos tipos de hipótesis, que son hipótesis de trabajo, hipótesis nula, hipótesis descriptiva e hipótesis estadística. También se cuenta con unas hipótesis y variables. Es necesario, demasiado necesario, identificar el concepto de variable porque las hipótesis, como ustedes saben, son suposiciones acerca de variables. Las variables también tienen unos tipos y son tipo independiente, independiente e interviniente. También encontramos lo que es el diseño experimental de la investigación. Este diseño contiene tres tipos de diseños. El primero es diseño experimental verdadero, que es en donde el investigador tiene muy buen autocontrol de las variables. El segundo es diseño casi experimental, son aquellas que el investigador ejerce poco control en las variables, y el diseño preexperimental, que presenta un control muchísimo más bajo de las variables y no afecta la asignación aleatoria de los sujetos de experimento. El diseño experimental de la investigación también se encuentra en las variables de los experimentos, la cual es interna y externa. En la interna se mide la acción de las variables independientes que producen los efectos en la variable dependiente, y en la externa se centra lo que es la posibilidad de los resultados del experimento mediante la generalización a personas, medios y tiempo en ambiente real.